días a todos. Todos están con frío otra vez. Muy buenos días a todos. Ahora sí, me da mucha alegría poder estar con ustedes otra vez y también queremos dar la bienvenida a los que tal vez nos visitan por primera vez y también los que están volviendo. No sé si se han escuchado la historia de niños que se llama El nuevo traje del emperador. No sé si alguien conoce la historia, es una historia de niños. Pero para los que no conocen, hay un emperador y hay unos estafadores que vienen a él y dicen: emperador, nosotros sabemos hacer ropa mágica. Esta ropa es tan mágica que solo la gente tonta no puede ver la ropa. ¿Ya? Y tal vez saben cómo sigue la historia, pero bueno, después le hacen la ropa y para mostrar la hermosura de su ropa, el emperador decide hacer una procesión en el pueblo, ¿no? Y sale desnudísimo, ¿no? Porque no es ropa verdadera lo que le hicieron. Pero por no parecer tonto, nadie quería decir nada, ¿no? Pero un niño, probablemente un niño de 2 años como el mío, al final le vio y le gritó confiadamente: el emperador no tiene ropa. Y todos se miraban. Pero sí es cierto, ¿no? Y todos reconocieron que era la verdad. Y a veces para nosotros igual nos cuesta decir la verdad. Aunque es una verdad que sabemos en nuestras mentes, nos cuesta hablar la verdad más importante, que es la palabra de Dios. Las razones pueden ser variadas, pero lo que veremos en nuestro pasaje hoy es que como cristianos hablemos la palabra de Dios con confianza, porque Dios es nuestra autoridad. Hoy vamos a tomar, como dijo Diego, una pequeña pausa de la serie de 1 de Pedro. Vamos a estar en el libro de Hechos, el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 4. Así que por favor abran sus Biblias o enciendan sus Biblias, porque vamos a estar ahí en el pasaje viendo varios versículos. Entonces va a ser de ayuda para usted que abra igual su Biblia y vea. Pero el libro de Hechos, para ayudarnos a ubicar en la historia, es una historia realmente impresionante. Y nos dice qué sucedió después de que Jesús murió en la cruz y resucitó. El resucitado Jesús profetizó a sus discípulos en Hechos 1:8: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Después, Hechos capítulo 2, Dios derrama el Espíritu Santo ahora en sus seguidores, que ahora el Espíritu Santo vive en ellos y comienzan a dar testimonio de quién es, declaran las maravillas de Dios. Después en Hechos capítulo 3, bueno, en Hechos 2 también, Pedro predica un sermón impresionante al pueblo y al final muchos creen, muchos se arrepientan y creen en Jesús. Hechos 3, después en nombre y poder de Jesús, obrando a través de Pedro y Juan, el Señor les usa para sanar un cojo, ¿no? Un hombre que pedía limosna, un mendigo en la entrada del templo. Y después, como explicación de lo que había pasado, Pedro predica a la multitud de gente que estaba ahí, explicando de nuevo que Jesús es el Mesías prometido y que fue solo en el nombre de Jesús que ese cojo fue sanado. Y ahora hoy, en Hechos capítulo 4, veamos lo que pasó después en esa historia, que realmente es una continuación de la sanación de ese cojo y la prédica de Pedro. Entonces, vamos a leer juntos Hechos capítulo 4, 1 a 31. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando al número de los hombres como a 5,000. Sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban ahí el sumo sacerdote Anás, Caifás,
Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo del Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y Juan y dándose cuenta que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo de pie junto a ellos el hombre que había sido sanado, no tenía nada que decir en contra. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí, ¿qué haremos con estos hombres?, decían. Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado ese milagro de sanidad tenía más que 40 años. Y cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Señor, abra nuestras mentes y corazones para entender tu palabra y lo que nos quieres enseñar hoy. Amén. De nuevo, el mensaje para nosotros el día de hoy es hablemos la palabra de Dios con confianza porque Dios es nuestra autoridad. Y en este pasaje vemos 4 actitudes que necesitamos al hablar la palabra de Dios con confianza. Y son, 1, hablemos la palabra de Dios dejando los resultados a Dios. 2, hablemos la palabra de Dios porque solo en Jesús hay salvación. 3, hablamos la palabra de Dios porque conocemos a Jesús. Y 4, hablemos la palabra de Dios orando a Dios por valentía para seguir hablando. Así que la primera actitud que hemos de adoptar, esos versículos 1 a 4, es hablemos la palabra de Dios dejando los resultados a Dios. Así que mientras Pedro predicaba que fue en el nombre de Jesús que este cojo fue sanado, el Mesías prometido, vemos que hubo 2 formas de responder a lo que decía Pedro. ¿No? Versículo 1, lean conmigo. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban a Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. ¿Quiénes eran estos líderes judíos? Bueno, incluían los sacerdotes,
el capitán de la guardia del templo, que era el que estaba debajito del sumo sacerdote, y también los saduceos. Los saduceos eran unos religiosos, una clase religiosa que muchas veces estaban alineados mucho con los romanos. Generalmente disfrutaban de sus posiciones cómodas, poderosas, y los saduceos no creían en una resurrección. Entonces, pueden imaginarse, ¿no? Que no les gustaba toda esa historia de Jesús y su resurrección. Y verso 2 nos dice, ¿por qué se enojaron? Indignados, dice, porque enseñaban al pueblo. Ok, entonces están indignados porque Pedro y Juan enseñaban al pueblo, porque esos líderes religiosos dicen, eso es nuestro trabajo, eso es nuestra autoridad para enseñar al pueblo. ¿Quiénes son estos? Y también porque anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Así que para ellos pensaban que hacían lo correcto, que estaban protegiendo las sanas doctrinas, según ellos, pero su doctrina que creían era falsa. Aunque habían estudiado tanto, aunque tal vez tenían sus posiciones, sus responsabilidades religiosas, no creían que Jesús fue el Hijo de Dios. Y por su autoridad, y porque su autoridad fue amenazada, se enojaron y rechazaron el mensaje del Evangelio. Y hasta perseguían a los seguidores de Jesús, los echaron a la cárcel. Entonces esa es la primera respuesta. La primera reacción a la palabra de Dios fue rechazarla. Pero hubo otra respuesta. Vean conmigo versículo 4. Dice, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Así que aún en persecución por parte de los líderes religiosos, Dios obró en otra gente que estaba ahí y creyeron en el mensaje del Evangelio. Y para nosotros, cuando hablamos la palabra de Dios, cuando compartimos el Evangelio, cuando compartimos de Dios con alguien, hay dos respuestas. Igual, pueden rechazar la palabra de Dios, rechazarle a Dios, o pueden creer, pueden confiar en fe. Digamos que vos vas al médico para un chequeo y después de unos análisis te detectan una enfermedad muy grave y dicen que puedes mejorar, pero si no tomes ninguna acción, morirás dentro de un mes. Ahí tienes que decidir si vas a creer lo que te dice el médico, vas a tomar unos pasos para cambiar y mejorar. O puedes decir, bueno, tengo muchos planes este mes, tengo un viaje. A veces esos análisis no son muy confiables y puedes ignorar lo que te dicen. Nuestro trabajo es compartir el mensaje sobre Jesús y dejar los resultados a Dios. Y a veces vamos a ser rechazados. Y es un rechazo de Dios. Y a veces la persona creen. O a veces creen, pero mucho después. Y tal vez el Señor te ha usado en un momento determinado para compartir la palabra de Dios y creen mucho después. Y hay otra aplicación para nosotros también, los que somos cristianos. Cuando escuchamos la palabra de Dios y tenemos esa convicción en nuestro corazón de que tengo que dejar de hacer esto. O necesito comenzar a caminar en obediencia en esto. Nosotros igual tenemos dos posibles reacciones. Podemos rechazar, podemos endurecer nuestro corazón o podemos confiar, podemos ser dóciles ante el Señor y obedecer. Así que la primera actitud que hemos de adoptar es hablemos la palabra de Dios, dejando los resultados a Dios. Después de echarles a Pedro y Juan a la cárcel, ¿qué sucede después en nuestra historia? Versículo 5. Y versículo 5 vamos a comenzar a ver la segunda actitud, que es hablemos la palabra de Dios porque solo en Jesús hay salvación. Versículo 5. Sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Y estaban ahí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Poniendo a Pedro y Juan en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto?
Ahora, entonces, han traído más autoridades, ¿no? Esos nombres, Anás, Caifás, eran los mismos que estaban los encargados que condenaron a Jesús, ¿no? Entonces han traído todos los jefes para que supuestamente eran las autoridades para interrogarles, para preguntarles a Pedro y Juan. Básicamente están diciendo, ¿qué les he dado permiso para sanar este cojo? Y también para enseñar al pueblo. Ustedes no son las autoridades. ¿Quién les ha dado permiso? Casi puedes sentir en ellos, ¿no? Que se sentían amenazados en su poder, su autoridad, su posición. ¿Cómo es la respuesta de Pedro? Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si nos están interrogando hoy por causa de beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera ha sido sanado? Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Pedro explica, no era por nosotros, era por Jesús. El de Nazaret. No sé si se acuerdan, pero ustedes lo crucificaron hace algunas semanitas atrás. Pero no pudieron eliminarlo. Su plan para eliminarlo no funcionó. Dios lo ha resucitado de entre los muertos y es por Jesús que este cojo está sano. ¿Quién les dio la autoridad, dicen? Jesús. Dios les dio la autoridad. Pedro les dice, versículo 11, este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y aquí Pedro está citando Salmo 118, que esos judíos religiosos, era su Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento. Entonces, sabrían ese pasaje. Y ese salmo es de regocijo de la misericordia y amor pactual y salvación de Dios hacia el pueblo de Israel. Y como las naciones alrededor de Israel rechazaban a Israel como una nación pequeña, inconsecuente, pero como Dios era fiel a Israel, que Dios era su Salvador, y aunque las naciones rechazaron a Israel, Dios no los rechazó, sino usó a Israel como su pueblo amado a través de quien ha traído el Mesías, Jesús. Y Pedro está diciendo a esos religiosos, ustedes están haciendo los mismos que esas naciones paganas que no creían en Dios. Están rechazando el plan de Dios. Ustedes ahora son esos edificadores que rechazaron la piedra angular. Están rechazando la palabra de Dios para salvación. Están rechazando al Mesías de Dios, Jesús. Y Pedro después les dice, versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y de nuevo, pensando en eso de Salmo 118, que era un salmo de salvación, les habla de la salvación. Y dice que la salvación es solamente a través de Jesús. Y a veces cuando hablamos de salvación es una palabra muy de la iglesia, del ámbito cristiano. Así que cuando hablamos de salvación, ¿a qué nos referimos? ¿A qué se refería Pedro? ¿Salvación de qué? Dios, el creador del universo, es perfectamente justo, sabio, apartado del pecado, santo. Y como tal, Dios en su justicia castiga el pecado. Con Dios no hay corrupción, cero corrupción. Y después del pecado de Adán y Eva, su rebelión contra Dios, ahora todos los seres humanos, nosotros estamos bajo el pecado, contagiados de esa maldición, lo que es el pecado, y nosotros cada uno rebelamos contra Dios en nuestras mentes, en sus corazones y en nuestras acciones. Y somos merecedores del justo juicio de Dios que tiene que castigar el pecado. Pero Jesús, el Salvador prometido, se encarnó como un ser humano y vivió la vida perfectamente justa y obediente a Dios, crucificado por hombres, y Dios lo resucitó de la muerte. Y este sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección victoriosa demuestran que a través del arrepentimiento, de dar una vuelta de tu vida, de caminar en pecado, 180 grados para caminar hacia Dios y someterte a Dios, como tu Rey y Salvador, puede ser perdonado
y salvado de este juicio justo de Dios. Porque Jesús tomó nuestra maldad sobre él, como hemos cantado hoy en la mañana. Pero esta salvación está solo en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús a veces también es una frase muy cristiana de la iglesia, ¿no? Que está repetido. Pero en Hechos, hasta este punto en Hechos, se repite mucho este concepto del nombre de Jesús. Les voy a dar unos ejemplos rapidito. Hechos 2:21. Pedro está citando al profeta Joel, dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hechos 2:38, arrepiéntanse y sean bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Hechos 3:6, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús el Nazareno, anda. Hechos 3:17, por la fe en su nombre es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre. Hechos 4:7, hemos visto, los líderes religiosos le preguntaron también, ¿con qué poder o qué nombre han hecho esto? Y ahora, versículo 12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En eso del nombre de Jesús, a veces es para terminar nuestra oración, ¿no? Oramos en el nombre de Jesús, amén. Pero el nombre de Jesús no es una fórmula mágica. El nombre de Jesús, cuando estamos diciendo algo, haciendo algo, orando algo, es en el nombre de Jesús, quiere decir que es bajo su autoridad y el poder de Jesucristo. Pedro decía a esos judíos religiosos que solo podían ser salvos a través de la autoridad y poder de Jesús y no de su propia autoridad. Cuando estaba en la tierra, Jesús decía lo mismo. Esto es Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y decir algo así de exclusivo no es muy popular hoy en día en 2024. Pero alejarse del pecado y someterte solo a Dios a través de fe en Jesucristo por el perdón del pecado como Rey y Señor de tu vida, todavía es la única forma de ser salvo del juicio justo de un Dios perfecto. Ahora yo podría pararme aquí y decir, ¿saben qué? Lo importante es que seas sincero en lo que crees, ¿no? Entonces para vos, si crees en un Diosito, en un santo, en una virgen, si crees en ser bueno, en buscar ayudar a la gente, ser buena gente, y si sos sincero, eso realmente es lo que importa. Y eso es el mensaje que escuchamos muchas veces en nuestras sociedades el día de hoy, ¿no es cierto? Pero esto es completamente al contrario de lo que dice Jesús y lo que dijo aquí Pedro también. Nadie viene al Padre sino por Jesús, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en lo cual podamos ser salvos. Y aunque quizás hoy en día este mensaje suena ofensivo, tenemos que recordar que todos merecemos esa ira y juicio justo de Dios por nuestro pecado y dar gracias a Dios más bien que Él ha hecho un camino para salvarnos a través de Jesús. Necesitamos confiar solamente en Jesús para ser salvos nosotros y también compartir este mensaje lleno de esperanza que solo a través de Jesús hay salvación. Así que hemos visto ahora versículos 5 a 12, la segunda actitud que necesitamos tener es hablemos la palabra de Dios porque solo en Jesús hay salvación. Ahora, después de esta declaración exclusiva de Pedro, ¿cómo reaccionan los líderes religiosos? Vamos a ver ahora la tercera actitud que nosotros necesitamos adoptar y después ver su respuesta. La tercera es, hablemos la palabra de Dios porque conocemos a Jesús. Versículo 13. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que estos habían estado con Jesús. Así que realmente esos líderes religiosos estaban totalmente maravillados, ¿no?
Se pensaban entre ellos, ¿quiénes son estos? Que no han estudiado como nosotros, no son de nuestra clase social, no son de nuestro club, nuestro grupo religioso. Pero ¿cómo es que hablan tan audazmente, con confianza? Y decían, son ellos que estaban con Jesús. Sus credenciales de Pedro y Juan no eran nada más que estar con Jesús, de conocerle a Jesús verdaderamente y ser sus seguidores obedientes. ¿Y por qué le conocían? Ellos estaban convencidos de la verdad y de su convicción hablaron la verdad con confianza. Y ahora, ¿qué hacen los líderes judíos? Sigamos leyendo. Versículo 14. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí. ¿Qué haremos con estos hombres? Decían. Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Entonces hicieron un plan. Dijeron, bueno, lo importante para nosotros no es si ese mensaje es verdadero o no. Lo importante para nosotros es mantener nuestra posición, nuestra autoridad. Entonces tenemos que deshacernos de esos hombres. Tenemos que amenazarlos para que no hablen más. Tenemos que deshacernos de esa amenaza. Así que versículo 18 dice, cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Y ahí Pedro y Juan tienen que tomar una decisión. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A esos autoridades religiosos que han estado en sus posiciones por años? Hemos visto, conocemos, recién le mataron a Jesús. ¿O le vamos a obedecer a Jesús? Versículo 19. Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro y Juan sabían que tenían que obedecerle a Dios. ¿Por qué? Porque dijeron, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y como dice igual en versículo 13, que habían estado con Jesús, Pedro y Juan obedecieron a Dios porque conocían a Jesús personalmente, tenían una relación, una fe personal en creer, conocer y obedecerle a Jesús. Pedro y Juan no eran unos locos, no eran unos que estaban intentando construir su propio imperio, unas estrategias de marketing o de iglesia y crecimiento, no era nada de eso. Simplemente esos hombres conocían a Jesús y amaban a Jesús y por eso le obedecieron. Y en versículo 21 vemos un contraste fuerte en cuanto a cómo los líderes judíos tomaron sus decisiones. Versículo 21. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más que 40 años. Así que los líderes religiosos, ¿cómo tomaron sus decisiones? Versículo 21 dice, por causa del pueblo. Los líderes religiosos que tenían que estar dirigiendo al pueblo de Israel en adoración de Dios, temían más el hombre y tomaron sus decisiones por causa del pueblo. Mientras Pedro y Juan, estos hombres sin letra, sin preparación, tenían la confianza, la convicción para obedecerle a Dios. ¿Por qué? Porque habían estado con Jesús, porque realmente lo conocían a Jesús. ¿Y qué de nosotros? ¿Quién es la máxima autoridad para nuestras vidas? Claro, respetamos nuestros gobiernos, personas en autoridad, como jefes, padres, maestros. Pero a fin de cuentas, todas esas autoridades están bajo la autoridad del Dios Todopoderoso. Y siendo muy honesto contigo mismo, ¿sigues el ejemplo de Pedro y Juan?
obedeces a Dios, cueste lo que cueste, porque le conoces a Jesús, porque le amas a Dios. Si alguien que dice que ya no hables del Evangelio, que ya no camines en obediencia a Dios, ¿quién es tu autoridad máxima para tu vida? Recordemos nuestro mensaje central, que es hablemos la palabra de Dios en confianza, porque Dios es nuestra autoridad. Y luego de ver las primeras dos actitudes que hemos visto, uno, hablemos la palabra de Dios, dejando los resultados a Dios. Dos, hablemos la palabra de Dios, porque solo en Jesús hay salvación. Y ahora tres, hablemos la palabra de Dios, porque conocemos a Jesús. Hay uno más. Esa es la última actitud que necesitamos tener al hablar la palabra de Dios con confianza. Y es, hablemos la palabra de Dios, orando a Dios por valentía para seguir hablando. Irónicamente, porque los líderes judíos temen el pueblo, eso por causa del pueblo, le sueltan a Pedro y Juan, que les conviene a Pedro y Juan. Salen de la cárcel y ¿qué hacen? Versículo 23. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz de Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto a los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer todo cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Primero, en su oración, reconocieron la soberanía de Dios. En versículo 23 comienzan, oh Señor, y hablando de cómo Dios hizo todo el mundo y todo lo que en él hay. Y segundo, notamos que están orando y orando la Escritura. Éxodo 20, 11, Nehemías 9, 6, refiriendo a Dios como creador. Y después citan Salmo 2, orándolo como una reacción a la persecución que ellos están experimentando. Y en vez de ser persecución de las naciones contra Israel, como era el contexto original de Salmo 2, ahora no solo fueron los gentiles que se juntaron contra Dios, pero también los israelitas, también las autoridades religiosas. Versículo 28. Reconocen que aunque los enemigos de Dios juntaron contra Dios y su Mesías, que Dios en su poder y soberanía, todo pasó como la mano y el propósito de Dios habían predestinado que sucediera. Eso no quiere decir que Dios aprueba, que le agrada el pecado de sus enemigos, sino que aún en su rebelión contra él, la rebelión de esas autoridades religiosas, los gentiles, Pilato, Herodes, Dios todavía lo estaba usando para bien, para cumplir su plan. No podían desviar el plan de Dios. Y ahora, después de reconocer la autoridad de Dios, orar la Escritura, ahora, acordemos, esos hombres recién estaban en la cárcel, no estaban siendo interrogados por los líderes. ¿Qué fue la petición de los discípulos? Verso 29, vean conmigo. Ahora, Señor, considera sus amenazas. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. ¿Cómo serían, si somos muy honestos, muy sinceros, un momentito, cómo serían nuestras peticiones en esa circunstancia, ¿no? Después de estar sueltos, ser perseguidos, echados a la cárcel, pasar la noche en la cárcel, después nos interrogan y por alguna razón u otra nos sueltan. ¿Qué sería nuestra petición? Quizá para nosotros diríamos,
Ahora, Señor, considera sus amenazas y protégenos y danos seguridad. O tal vez sería, ahora, Señor, por favor, que ellos respeten nuestra libertad de religión bajo la ley. O tal vez sería, ahora, Señor, considera sus amenazas y pon líderes cristianos en posiciones de poder y influencia para que ya no nos persigan. Pero eso no era su oración. Esos seguidores de Jesús no se dejaron llevar ni por el miedo, ni por la comodidad, sino que fueron enraizados en su fe en Dios y su autoridad máxima de Dios encima de cualquier otra autoridad. Porque su oración de ellos fue, permite que tus siervos hablan tu palabra con toda confianza. Y después de esa oración, para hablar la palabra de Dios con toda confianza y pidiéndole a Dios que muestre su poder y la verdad de esa palabra a través de señales y milagros, algo impresionante pasó. Verso 31. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Dios contestó con poder, con ese temblor que era una señal de su presencia y poder de Dios. Y nosotros, conociéndole a Jesús, igual que ellos, podemos estar llenos del Espíritu Santo también. Y ahora nosotros, nuestra responsabilidad y privilegio es hablar la palabra de Dios con confianza y con valor. Porque la clave de hablar la palabra de Dios con confianza no es el poder del discípulo. La confianza para hablar viene del maestro. Así que vemos aquí que el poder de Dios es tan grande que hizo temblar el lugar donde estaban. Y esto vino del Dios que creó todo lo que hay en toda la creación. El mismo Dios que hizo resucitar a su hijo de la muerte. El mismo Dios que sanó ese cojo. El mismo Dios que llena a sus hijos adoptados con el Espíritu Santo para hablar con valor. Y vino del Dios soberano, el único que da salvación y que da vida a los muertos. Hablemos la palabra de Dios, amada iglesia, con confianza, porque Dios es nuestra autoridad. Padre, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu poder. Señor, que no es que nosotros somos los poderosos, pero Señor, tú eres la máxima autoridad, Señor, y nos has dado tu Espíritu. Y te damos gracias, Señor, que tenemos el privilegio de conocerte, de ser salvos a través de tu Evangelio, Señor, y ser llenos con tu Espíritu Santo. Y Padre, te doy gracias por cada uno de mis queridos hermanos y hermanas aquí en esta mañana, Señor. Y pido que nos llenes con el Espíritu Santo. Y Señor, que hablemos la palabra de la palabra de Dios y que hablemos el Evangelio con valor, con confianza, porque tú eres nuestra autoridad, Padre. Te amamos y te agradecemos. En tu nombre santo. Amén.